Hola, soy Flor. Te invito a que juntas creemos este espacio, un lugar seguro, libre de etiquetas y prejuicios. En este podcast compartiremos historias de personas que transforman vidas, replicando el poder de la fuerza de su voz. Esta es la nueva temporada de Voces sin filtro, donde no callamos, gritamos. Bienvenidas de regreso. Bienvenida a toda nuestra comunidad a un episodio más de Voces sin filtro, donde no callamos, gritamos. Y pues en esta nueva temporada tenemos nuevas invitadas con nuevas historias, con nuevos testimonios también, como ya los hemos tenido en los episodios anteriores. Pero el día de hoy es una invitada muy especial, porque además de ser una gran mujer y profesionista, pues es una gran amiga que quiero con todo el corazón y que admiro muchísimo y que me da mucho gusto tenerla hoy en este espacio. Marirose Villegas, bienvenida. Muchísimas gracias, me honra muchísimo, Flor. El cariño, el amor que nos tenemos es así recíproco. Sí. Y la verdad es que eres de esas amigas que uno pide, así se encomienda a lo que uno crea para tenerlas en la vida y poder caminar juntas. Y eres una mujer llena de sororidad y de lucha y de empatía, y la verdad es que te agradezco siempre todo tu apoyo, tu cariño y que seamos compañeras siempre en lo que las dos vamos haciendo. Mira que dicen algo que es algo con una de mis frases de vida, que dicen: la amistad nunca se paga, siempre se corresponde, ¿no? Entonces eres correspondida. Muchas gracias. Y pues yo estoy muy feliz de que estés en este espacio, casi que de vuelta, porque tú fuiste nuestra madrina en Demoradas, y de ahí, bueno, yo ya te vi en todos lados. Así es, fue mi patadita de la buena suerte, la mía, sí, no, muchas gracias. La verdad es que para mí, pues estos espacios son sumamente importantes. Para mí y para todas las mujeres, hombres que nos estás dando la oportunidad de podernos sentar aquí contigo y usar este espacio, pues en cualquiera de nuestras causas, creo que son espacios importantísimos que dan voz justo a temas que antes estaban súper silenciados y que hoy finalmente se ponen sobre la mesa. Incomodamos, por supuesto, sí, pero pues de eso se trata, ¿no? Sobre todo de mover conciencias, de que las personas que nos puedan escuchar tanto se relacionen con ciertas historias y sepan que pues no están solos, no, ninguna estamos solas, o sea, todas somos, digamos que un grupo, cada una con nuestras diferentes causas, pero que finalmente podemos relacionarnos con las historias de las personas que vienen aquí, se sientan contigo, y pues tú siendo también una mujer con tus propias historias, tus luchas muy genuinas, y que finalmente tienes esa empatía de ver hacia causas que a lo mejor no te han tocado de primera mano, pero que estás dispuesta a abrir también, pues muchas veces también incluso ideas retadoras, ¿no? Porque cada vez que uno se sienta, cuando nos sentamos en diferentes podcasts, finalmente creo que siempre estamos también abiertas a esa parte, sí, ¿no? De escuchar ideas diferentes y de abrir, pues, sí, la cabeza y el corazón. Y de eso se trata, porque creo que Voces sin filtro es un espacio sin etiquetas, ¿no? Sin prejuicios, y que justamente es algo que siempre comparto, que es un espacio abierto para cualquier idea que tengan. Aún si yo no estoy de acuerdo, siempre es bueno escuchar, ¿no? Aunque no estés de acuerdo, siempre es bueno escuchar, siempre es bueno que las demás personas también puedan conocer sobre otros temas. Entonces creo que hoy es bien importante lo que vamos a platicar, porque creo que yo te podría decir que es el reto de los próximos gobiernos. Es como lo que nos falta en temas de un sistema nacional de cuidados. Creo que ese es el reto de cualquier gobierno que esté en el futuro, de ya materializarlo, de ya por fin ver un avance, por lo menos, ¿no? De visibilizar también el tema, de hacer conciencia. Y por otro lado, una dinámica que a mí me gusta mucho de este programa es que yo no te presento, porque queremos generar también la conciencia en nuestros invitados, en nuestras invitadas, de preguntarte: ¿quién es Marirose Villegas? Pues mira, yo antes que nada, pues soy mamá, soy abogada,
por la Escuela Libre de Derecho y siempre lo digo porque me llena de orgullo. Tengo una maestría en Derecho Corporativo y Financiero por por la Universidad de Virginia, la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia. Y bueno, la verdad es que la mayor parte de mi desarrollo profesional lo he tenido dentro de las organizaciones de la sociedad civil, desde la ONU en los años que tuve la oportunidad de vivir en Nueva York, allá cuando se cayeron las torres, así la prehistoria. Hace no mucho. Hace no mucho. Tú todavía no nacías, pero bueno, algunas de las escuchas de las sí personas nacía. Yo me acuerdo que lo vi en la tele. Ah, bueno, pues allá andaba yo en esos años. Y pues la mayor parte de mi carrera la he desarrollado dentro de las organizaciones de la sociedad civil desde diferentes ámbitos, tanto en organizaciones de primer piso, es decir, atendiendo directamente a población vulnerable, desde el gobierno y también desde la parte pues de los financiadores, ¿no? De las empresas, de la parte corporativa, que en sus áreas de responsabilidad social. Entonces, la verdad es que he tenido como una visión importante de lo que son las organizaciones de la sociedad civil, de lo que es el tercer sector y del poder que tiene el tercer sector de transformar realidades y de apoyar a la población más vulnerable en diferentes temas. Porque siempre pensamos o como sociedad tenemos también esta creencia que si no trabajas dentro del gobierno o si no tienes un cargo público no puedes ayudar o no puedes transformar o hacer el cambio, ¿no? Entonces, desde las organizaciones de la sociedad civil, pues hemos demostrado que claro que se puede y se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho porque además no tienes como ningún tipo de barrera. Finalmente, desde la sociedad civil puedes expresar cualquier idea, puedes pues cambiar muchas realidades. Por supuesto que pues, las personas que están dentro del gobierno pues pueden hacer esto a una escala macro y ojalá tengan de verdad el corazón y la voluntad, todo para poder hacerlo. Sin embargo, desde el tercer sector, de verdad se llevan a cabo una serie de situaciones hasta hace no mucho. He tenido la oportunidad de presentar con Paola Rojas, que tú y yo la queremos mucho, y acercarme a las organizaciones de la sociedad civil para darles voz dentro de su programa. Y la verdad es que ahí también, porque por supuesto empecé presentando pues las fundaciones, las ONGs que yo conocía, pero llegó un momento en que me tuve que dar a la tarea de buscar a muchas más. Y entonces encontré una serie de organizaciones de la sociedad civil que verdaderamente están transformando las realidades de sus comunidades. Por supuesto que siempre el tema con las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones civiles o como cada quien se denomina bajo como esté constituida, pues siempre estamos padeciendo por el tema de los recursos. Entonces quisieras tener programas macro y siempre ayudar más porque la necesidad es infinita. Sin embargo, si enfocas bien tu nicho de trabajo, creo que se pueden obtener resultados muy interesantes. Y pues sí, la verdad es que pues agradecida también con el trabajo que hacen pues todas las personas muy valientes, ¿no? Todos los activistas, las activistas que en este momento pues están cambiando muchas realidades y logran también, o sea, ser un sector fuerte para generar cambios, para generar iniciativas de leyes, para cambiar realmente pues también la parte pues más pública, más masiva, para finalmente tener un mayor impacto en la sociedad. Y que también nos da como esta oportunidad de mirar como hacia otras perspectivas, ¿no? Porque si bien tú dices, estamos dentro de este tercer sector, somos organizaciones de la sociedad civil, pero cada una con su causa, ¿no? Entonces creo que esto también te permite mirar otras causas y como tú decías, a lo mejor no lo conoces como de primera mano, no te ha sucedido, pero no impide que generes esta empatía con otras causas. Así es, yo siempre digo que la causa que a ti te mueva, en lo que tú quieras, pero involúcrate en tu comunidad, involúcrate en tu sociedad, involúcrate para ayudar a otra persona, siempre pensando pues desde casa, desde a lo mejor tus personas más cercanas, pero siempre es importante poder dar. Si te interesa el medio ambiente, caray, ni modo que nadie no vea lo que nos está pasando con el cambio climático. Entonces hay estos pequeños cambios que podemos hacer, pero que también hay que vivir con conciencia que mis acciones sí afectan a otras personas para bien y para mal. Entonces, si yo decido ayudar desde donar mi tiempo, donar recursos, apoyar de alguna manera, pues creo que esto se puede hacer. Entonces, sí hay que tener
pues como que el corazón en el lugar correcto para ayudar. Sí, y fíjate que traigo a colación el discurso de Shakira en la entrega de premios, que a mí me parece que es muy bonito para sus hijos, pero que, como dice el dicho, ¿no? Nos queda el saco a todos. Que les decía a sus hijos, es que no necesitas ser una cantante latina famosa para ser un generador de cambio, ¿no? O sea, con poder cambiar algo, no algo tan pequeño que para ti puede ser muy normal, pues puede tener un gran impacto en la sociedad, ¿no? Y eso creo que todas y todos nos los deberíamos de llevar como tarea y cuestionarlo y reflexionarlo, porque es cierto. Sí, tú puedes ser un factor de cambio en todo lo que hagas. Actualmente también soy directora de diversidad e inclusión en una firma de abogados que se llama Hogan Lovells, que me encanta. Es una firma grandota que tiene 47 oficinas en 23 países del mundo. Y desde ahí, por ejemplo, desde una parte muy corporativa, abogados de grandes empresas, etcétera. Es un círculo muy cerrado hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Sin embargo, desde ahí puede ser un factor de cambio también, ¿no? Y abrir, pues, estas puertas hacia el tema de ser, finalmente generar este cambio para volverte más inclusivo, para desarrollar mejor lo que estés haciendo. Entonces, estos cambios, estos pequeños cambios, se pueden llevar a cabo en muchas empresas. Y como lo he mencionado anteriormente, hay cambios que se generan desde como grandes empresas que están pidiendo, por ejemplo, que haya equipos diversos, ¿no? Que eso es una maravilla, porque entonces personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTQ+, por supuesto, las mujeres que todavía somos consideradas minorías, pero muchas minorías, o sea, personas con neurodiversidad, que son discapacidades bien difíciles de explicar porque no se ven. O que ni siquiera sabemos que existen, pero no sabemos qué son ese tipo de discapacidades, ¿no? Y que entonces tengas como finalidad también abrir las puertas para desarrollar el talento de personas que finalmente en otras realidades y en otros momentos se quedaban muy atrás y no tenían estos espacios. ¿Por qué? Porque antes se tenía esta idea que si tenías una rampa o tenías tu sistema de braille en los elevadores o como que pretendías que a lo mejor ya eras... sí, eso era todo lo que tenías que hacer al respecto del tema, ¿no? Y entonces ahora creo que se tiene esa conciencia y se empieza a despertar esa conciencia de realmente volvernos todos, volvernos una sociedad en la cual no estés juzgando a las personas de al lado, sino al contrario, estés atento para ver cómo puedes generar esos cambios que hagan que todas y todos y todas podamos avanzar pues de una manera más igualitaria. Entonces, falta mucho por hacer, a ver, muchísimo. Sí, claro. Sin embargo, hay que empezar a sembrar esas semillas porque a muchas ya no nos va a tocar verlo, pero pues que se quede ese legadito de haber sembrado esa semilla de, por lo menos en las decisiones que tú pudiste haber tomado en tu ámbito chiquito, grande, el que sea, que lo puedas hacer. Sin embargo, Flor, creo que también muchas veces no medimos lo que hacemos. Soy también presidenta de la Fundación MGAS, en la cual operamos a niñas y niños con parálisis cerebral. A raíz de la historia de mi hija está diagnosticada con parálisis cerebral, entonces a ella la operaron unos médicos en Rusia, que después pues ya van 41 jornadas las que ya llevamos, eso hace 11 años. En todo el país. En todo el país. Y cuando esa primer jornada hace casi 11 años, era un tema como de, pues sí, pues vamos a hacerla. ¿No? Pensando en regresar a lo mejor un poco a la vida, a Dios, en lo que cada quien crea, un poco de ese gran milagro que ha sucedido con mi hija, y de ahí se volvió esta bola de nieve, agridulce sin duda. Sin embargo, fue esa primera decisión lo que a lo mejor generó que hoy haya más de 2,000 niños operados, que haya más de 5,000 niños que hemos atendido, muchas familias y muchas mamás que, como yo, en un momento de tu vida necesitas a alguien que te abra una puertita, que te dé una esperanza, ver que tu hija, tu hijo mejore. Entonces, nunca sabes, esa acción que en ese momento tomaste, saliéndote de tu yo, saliéndote de este tema como pues tan personal de yo voy a ver nada más por lo mío, cuando puedes ver un poquito más allá, pues eso impacta sin duda de una buena manera. Pero además
también es esta oportunidad, no solo de, como tú decías, ¿no? De ya haber hecho estas jornadas y cambiarle, porque literal le cambias la vida, no solo a los niños, sino a muchas familias. También de este lado, ¿no? Del otro lado, a quienes quieren ayudar y a lo mejor no saben cómo, ¿no? Y dedican su tiempo también al servicio de los demás. Eso también es como, pues como admirable, ¿no? Porque no todo el mundo regala su tiempo para algo que no es nuestro, ¿no? Es lo más valioso, es lo más valioso. Yo, o sea, en los últimos meses, pues sí, lo más valioso que tengo es el tiempo, ¿no? Trabajo mucho, entonces tengo como poco tiempo y le he dado un valor exagerado a los minutos del día. Entonces, sí, por supuesto, cuando alguien te da su tiempo, que es lo más preciado, pues sin duda, eso es lo más valioso y eso hay que pues tenerlo en un lugar muy especial, pero si ese tiempo que tú das tiene como resultado de verdad, o sea, es que de verdad cuando tú das tu tiempo, eso va a tener el impacto en la vida de otra persona que a lo mejor tú en ese instante no puedes valorar al 100%, pero que es súper importante. Entonces, a todas las personas que nos estén escuchando, de verdad, comprométanse con alguna causa que tengan y no es tan complicado. Y ¿cuántos años tiene ya hoy María Antonia? Mi hija va a cumplir 13. 13 años. En estos 13 años, ¿cómo ha sido tu proceso? Tú de Mary Rose, como mujer, bueno, primero como mamá, luego como mujer. ¿Y qué es lo que hoy miras supongo que muchísimas cosas, pero que creo que muchas veces cuando te encuentras en una situación complicada, no imaginas que puedes llegar a ser tanto, ¿no? O sea, que volteas y dices, no sé cómo lo hice. ¿Sabes qué influye también, Flor? Que yo cuando oía a las personas ya pues más maduras que yo, no nada más en edad, sino esta madurez que te dan las Y las experiencias de la vida experiencias. también, como que no creía que se pudiera como llegar a ese punto en el cual esa propia madurez o ese propio paso del tiempo te diera esa retrospectiva que puedes tener con relación a tus acciones. Entonces, hoy, por ejemplo, cuando yo llego a una jornada, a muchas de las jornadas que hemos tenido últimamente, por ejemplo, la de Chiapas, que fue hace poquito, tuvimos también recientemente en Hidalgo, etcétera. Veo, por ejemplo, a niños y niñas que operamos hace 10 años, que ya llevan 3, 4, 5 cirugías y los veo ya con otros ojos, ¿sabes? Ya no con los ojos de cuando empezamos el proyecto de la fundación, insisto, hace casi 11 años, en un tema de vamos a ayudar a todos y vamos a hacerlo y no importa, Claro. y tal vez con mucho más romanticismo. Por supuesto que han sido 11 años de muchísimo aprendizaje en todos los sentidos, desde poner la fundación en orden, desde Sí. ponerla, porque yo tan abogada como me siento, pero bueno, a mí me tocó poner muchas cosas en orden. Pero también, Flor, en este punto de saber hoy que la discapacidad, pues no se va a curar, o sea, puedes ayudar muchísimo a muchas niñas y niños, puedes ayudar a sus mamás, a sus papás, pero la discapacidad no se va a curar. Entonces, hoy me toca ver a niñas y niños que operamos, que también sus familias venían con todo este brío de creer que a lo mejor Sí. la discapacidad iba a desaparecer y hoy ves otras realidades, ¿no? Mamás mucho más resilientes, ya con procesos de aceptación muchísimo más eh, introyectados para saber que pues esta es la realidad que a ti te tocó vivir y que probablemente, muy probablemente a lo que vas a aspirar es que a tus hijos o tus hijas estén lo mejor posible. Sin embargo, la discapacidad ahí va a seguir y hay situaciones en las cuales las discapacidades son tremendas, ¿no? Porque impiden muchas veces que las personas, o sea, que los chavitos, las chavitas se puedan comunicar, puedan moverse, puedan tener siquiera pues autonomías muy naturales.
Y la cirugía que nosotros llevamos a cabo sin duda ayuda mucho en que los niños puedan estirar la manita, puedan empezar a comer solitos, pero muchas veces es ahí a donde vamos a llegar, ¿no? En lograr esas autonomías, pero sí por supuesto, se han levantado pues muchas niñas y niños de la silla de ruedas, pero también hay otros que no. Y hay otros que finalmente lo que nosotros estamos proveyendo es una mejor calidad de vida y ese a lo mejor es ese tope de lo que podemos hacer. Entonces, yo creo que hoy lo veo con mayor madurez. Sin embargo, en lo que me preguntabas en términos personales, pues es sin duda una montaña rusa de muchas emociones. Es un duelo que no terminas de procesar. O sea, alguien que sepa más sobre el tema te lo podrá definir claro. mejor que yo, que lo hago como mamá. Es un duelo que inicia, pero que va como por etapas. Entonces, cuando tú crees que cuando son chiquitos, pues tienes el duelo de acepto o no, que mi hija, mi hijo tiene una discapacidad como mamá, sí hay un dolor profundo, hay muchísimos miedos de logrará esto, logrará lo otro, ¿qué va a pasar si yo no estoy? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién la va a cuidar? Y te estoy compartiendo miedos también de pues muchas mamás que me permito ser su voz a través de tu micrófono, mamás que hemos apoyado en la fundación y que voy conociendo en el camino. Y pues siempre te llenas de miedo y tendré estos espacios y sientes horrible cuando a lo mejor en la calle, en un parque, en un cine, en un lugar público, los ven mal. Tienes mucho desde las miradas, ¿no? Desde cómo los voltean a ver. Tienes mucho miedo de las escuelas, por ejemplo. Tienes, por supuesto, mucho miedo en la parte económica porque finalmente es súper caro las terapias, los medicamentos, como toda la atención que requieren las niñas y niños con discapacidad. Entonces, sí te presiona y te presiona muchísimo todo esto que está pasando a tu alrededor. Entonces, acallar esas voces es difícil y muchas veces ni siquiera tienes el tiempo de procesar el duelo porque no te puedes tomar el tiempo para, ok, ahora, o sea, hoy me voy a sentir mal, ¿no? Sí, Hoy, para que pase, ¿no? exacto, hoy me voy a tirar todo el día porque la Sigue. realidad es que mientras recibes esta noticia, la vida sigue en paralelo. Entonces, si tienes otros hijos, como es mi caso, tengo un hijo más grande, Gonzalo, que le lleva 4 años a María Antonia. Entonces, pues sigues con tu demás familia y tienes que seguir educando y tienes que seguir dando amor y tienes que seguir dándoles la cena y tienes que seguir trabajando y tienes que seguir generando recursos para finalmente poder hacerle frente a la discapacidad. Entonces, cuando yo te estoy platicando esto, a mí se me vienen a la mente, así tal cual, imágenes de las mamás que he tenido el enorme honor de conocer a través de la fundación. Y se me vienen estas imágenes de las mamás que llegan a la fundación en el mejor de los casos en su automóvil, pero en muchísimos casos. Llegan, por ejemplo, en el transporte público y que tuvieron que pasar en el transporte público. Para poder llegar. Muchas no tienen sillas de ruedas. Llegan con los hijos chiquitos, ahora hijotototes, así grandotes y hermosos y divinos, cargándolos en el transporte público. Por supuesto, la falta de recursos y de apoyo. Entonces, muchas veces las mamás, las jefas de familia, se ven en esta disyuntiva en la cual trabajo y proveo o cuido y llevo a terapias. Claro. Pues, ¿cómo cuido y llevo a terapias si no tengo el recurso para cuidar? Recursos. Entonces, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿cómo le hago frente a esta situación que hoy se me está poniendo enfrente? Por supuesto que no hay apoyos para las cuidadoras primarias, no hay apoyos de ningún tipo. En algunos casos, la familia está pues integrada puede ser, ¿no? Alguna persona que provee y otra persona que cuida, que puede ser mamá o papá, o sea, sin poner roles. Hay algunos casos en los cuales la mamá es la que trabaja, el papá es el que cuida. En la mayoría de los casos es al revés, es el papá, el abuelo, el que trabajan y luego la mamá o la abuela, las cuidadoras. Pero en muchísimos casos, las mamás o las abuelas se han quedado solas. En algunos casos, por ejemplo, las hijas se van a Estados Unidos y tal vez les mandan alguna remesa de vez en vez, pero luego ya no. Entonces se quedan con estas historias en las cuales hay que hacerles frente y hay que hacerles frente con todo. Entonces hay verdaderamente realidades bien complejas, que es ahí donde creo que debería de haber como un impacto mayor. Entonces,
Para mí, Flor, ha sido una montaña rusa de muchas emociones, de muchísimos aprendizajes, porque finalmente sí, una noticia así, un diagnóstico así, sí te simbra. Claro. En mi caso, no es que lo supere, es que aprendes a vivir con él. Pero además, y siempre lo digo con mucho respeto y amor a todas y cada una de las mamás y de los papás, pero sobre todo las mamás, que están en este momento atravesando una situación así. En mi caso, la parálisis cerebral de mi hija es muy leve, entonces, pues ella es autónoma, va a la escuela, en este momento está en el cine, fue por segunda vez a ver Barbie con una de sus amigas y la mamá de la amiga. Entonces, finalmente se van generando otro tipo de sinergias. Sin embargo, yo siempre tengo conmigo a las mamás de la fundación y ahí tengo pues una variedad enorme de familias, insisto, desde las familias que a lo mejor tienen más recursos y que entonces pues pueden tener una persona que apoye, pueden llevar a terapias privadas, pueden incluso llevar a escuelas especiales, entre otros privilegios que se pueden tener. Y por otro lado tienes a las familias que viven en pobreza alimentaria. Sí. Y creo que este sector de la población lo tenemos que voltear a ver porque es durísimo. Tener un hijo con una discapacidad o con una enfermedad crónico-degenerativa es verdaderamente tremendo, ¿no? Y que muchas veces cuando volteas a ese sector también te das cuenta de que es complicado que también puedan pedir ayuda. Sí, por supuesto, por supuesto. Se acercan, por ejemplo, a las autoridades, ¿no? O sea, se acercan sobre todo a los DIF, que muchos DIF también hacen un trabajo buenísimo con los CRE, que son los centros de rehabilitación estatales, las unidades básicas de rehabilitación, las VRs. También hay casas hogares donde finalmente también reciben a los niños que son abandonados muchas veces por el tema de la discapacidad. Tratan de dar apoyos. Hay, por ejemplo, un programa súper bonito de DIF Chiapas en donde le acercaban a las mamás o a las abuelitas artículos, por ejemplo, para hacer pulseras o collares o ciertas manualidades. Sí, como decíamos, es que tu tiempo se vuelca a estos cuidados y entonces no tienes el tiempo siquiera para tener un trabajo, ¿no? En donde puedas tener recursos, prestaciones, o sea, no existe como el tiempo para poder generar esta otra cara, ¿no? De cuando tienes a tu cargo a una persona con discapacidad. Así es. Y entonces, ¿en qué momento puedes, pues, procesar ese duelo si en realidad tus horas del día se te van en cuidar a la persona que tiene una discapacidad? Estar al cuidado de una persona que tiene una discapacidad, sea cual sea, temporal o permanente, es verdaderamente un desgaste, es agotador. Es un desgaste tremendo para la persona que tiene ese rol de cuidadora o cuidador primario. Y que lo invisibilizamos, porque lo normalizamos como, y muchas veces también lo asociamos con el tema de, pues es que es su mamá. Claro, cuando, por ejemplo, yo platico de estos temas, luego viene todo el hate, ¿no? De, ay, pues claro, pues qué mala mamá, porque cómo es posible que diga que también es importante irse a hacer una mastografía, o cómo es posible que diga que también es importante la salud mental, si como mamás, entonces deberíamos de estar todo el tiempo volcados, pero además insisto, sin poder ni siquiera comer, ni dormir, ni nada. Hay muchas discapacidades que provocan también que el paciente o la paciente no pueda dormir. Y eso es tremendo, ¿no? Hay muchas veces que el espectro autista va hacia allá, hay muchas veces que la propia parálisis cerebral también. Y hay muchas otras neurodiversidades que impiden que el paciente, por ejemplo, duerma. Y eso es tremendo, así, tremendo. ¿Por qué? Porque entonces la cuidadora o cuidador principal pasa lo mismo. No puede dormir. Y entonces, y por ejemplo, también estas discapacidades en las cuales hay autoagresiones, pues también, o sea, no puedes dejar al paciente ni para meterte a bañar, porque sabes que saliendo va a tener ya se pegaron en la cabecita, ya se están autoagrediendo. Y eso es muy, muy fuerte. Un caso sonadísimo, ¿no? El que salió en las noticias
de esta mamá en Jalisco, de Luz Raquel, que falleció y dejó un chiquito con un autismo súper profundo. Sí. Y además, pues él también tiene estos temas como de agresiones y algunas otras cosas que la mamá finalmente era su cuidadora primaria, la que estaba dedicada todo el tiempo a cuidarlo. Entonces, este chiquito, adolescente además, se queda a cargo de la abuela y de las tías que están haciendo un trabajo espectacular, pero que finalmente pues no eran las cuidadoras primarias, no sabían cómo hacerle frente. Entonces, sí es tremendo, tremendo. Por ejemplo, yo admiro muchísimo y les mando un saludo enorme y todo mi amor a, por ejemplo, las trabajadoras sociales o ahora en Chiapas conocí a una religiosa que trabaja en una casa hogar y que dedican su vida a estar al cuidado de personas, o sea, de los niños y las niñas con discapacidad, porque verdaderamente puede ser algo muy cansado, pero anímicamente, emocionalmente drenante. Yo, por ejemplo, lo veo y digo, es que en temas de maternidad, imagínate que tú le dedicas tus días, tus horas, tus noches, todo tu ser a esta personita que no te puede decir ni siquiera cuánto te quiere, que no te puede dar las gracias, que no te puede expresar si tiene dolor, frío o hambre. Y pues sí, les aprenderás a leer la mirada, pero también es un tipo de maternidad bien retadora. Entonces, no hay que minimizarlo, ¿sabes? El hecho de hacerlo, de tratarlo de hacer invisible, de no te veo, no estás, esto no existe, ay, le tocó, pues Sí, ¿no? tocó. Le tocó, y ya, pues si te tocó, como que tú tienes que cargar con eso. Y como sociedad que no haya esa empatía, pues es tremendo. Entonces, sí, en la medida en que podamos ser empáticos, empáticas con no nada más las personas con discapacidad, sino con sus cuidadoras y sus cuidadores primarios, creo que eso también nos puede cambiar como sociedad. Sí, empezar un poco a socializar el tema, ¿no? A hablarlo, a ponerle un nombre muchas veces, porque nada más es como, su mamá lo cuida y punto, ahí lo dejamos, ¿no? Y creo que la primera temporada tuvimos a Patti Mercado y ella decía que está muy metida en el tema de un sistema nacional de cuidados, ¿no? Y decía, es que es impresionante porque en otros países ya están como en otro nivel, ¿no? Y cuando hablan de cuidados, hablan del derecho al tiempo propio. Dice, y aquí pues ni siquiera la gente puede concebir en su mente que un cuidador o una cuidadora tenga derecho al tiempo propio, lo que acabas de decir, ¿no? Fatal visto, pero además es como si fueras mala mamá, ¿no? Como si fueras, como si no te estuvieras interesando tanto en el desarrollo y en el bienestar de la persona a la que estás cuidando. Y no es así. Es que también la salud mental, la salud física, el desarrollo de las personas, aunque seas una cuidadora, un cuidador primario, tiene que estar dentro de la agenda. Y sí, por supuesto, esto es algo que se tiene que legislar, es algo que se tiene que volver a ver, es forzoso que se voltee a ver, porque no somos pocas, no somos pocos los que vivimos esto. Por ejemplo, en diciembre operamos a una chiquita que la mamá tenía, a la nena la cuidaban los abuelos paternos. Y la mamá salía a trabajar todo el día, porque pues es quien sostenía la casa, y en la noche que llegaba, porque además pues hay que considerar que en Ciudad de México y en otras ciudades y en otros lugares los traslados, sea por tráfico, o sea porque tu comunidad queda lejos de tu centro de trabajo, ¿no? Pero son de la periferia de la Ciudad de México. De la Ciudad de México o en otros estados, ¿no? Trabajas en un municipio y vives en una comunidad en la cual tienes que trasladarte. Entonces, el tiempo traslado. Entonces, llega la mamá después de trabajar todo el día, pero claro, esa mamá salió a las 6, 7 de la mañana para llegar a trabajar a las 8, 9, trabajar todas sus horas y luego, pues, otra vez el trayecto de regreso. Y cuando llegas, en este caso, los cuidadores primarios, pues claro que ya estaban cansados del cuidado que le dieron a esta chiquita durante todo el día
y entonces muy cansados. O sea, una abuela, aparte la abuela paterna, los papás separados, un tema familiar complejo. Entonces, al momento en el que llegaba la mamá era como, qué bueno que ya viniste por ella, ten. Entonces la mamá decía, voy por ella a casa de sus abuelos, la recojo, ya en ese momento tengo que hacer el traslado a su propia casa y entonces iniciar su rol de mamá. Entonces, prepararle la cena, bañarla, atenderla, pero te estoy hablando que para este momento ya eran las 9, 10 de la noche. Entonces, Claro. también pienso mucho en ella y digo, o sea, también la calidad de vida de ella es pues nula, Sí. nula. ¿Por qué? Porque trabaja todo el día, Y llega, llegas todavía. por supuesto, y también la otra, ¿no? La tremenda culpa que siempre tenemos las mamás que trabajamos de no estar dando lo suficiente en tu casa, de Sí, que esa culpa nace de estos roles y estereotipos que marca la sociedad, ¿no? así es. Ujú. Y en sociedades como en México y en otros países de América Latina, y quiero pensar que también en otras Sí. latitudes, el tema del rol de género, pues es brutal, ¿no? Entonces, tu mujer, entonces, inmediatamente tú eres la cuidadora de, por supuesto, los hijos e hijas, Ujú. pero también de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, de la persona a la que operaron, Ujú. o sea, pase usted, Hasta de ¿no? la mascota. Claro, Ujú. por supuesto, tú eres finalmente cuidadora. Y hay de ti donde se te ocurra venir a un podcast y decir, Sí, necesitamos tiempo para nosotras. También tenemos derecho a una realización personal. sí. También tenemos derecho a no nada más ser proveedoras y trabajar para poder proveer para el cuidado de las personas con discapacidad o de proveer como jefa de familia. Aquí hablo en general, Ujú, sino que también tienes derecho a tener un momento de paz, de ujú. tranquilidad, a lo mejor hacer una meditación. Y claro, esto suena como ¿en qué momento? Es que ahí va la otra. O sea, creo que también como cuidadoras primarias necesitamos también salir de esas culpas y por favor, mamás, aquí sí Sí. les hablo a las mamás, necesitamos salir de esas culpas y necesitamos entender que cualquier cosa que haya pasado con nuestras hijas o hijos con discapacidad no es nuestra culpa. Ujú. Que sí es nuestra responsabilidad, por supuesto, cuidar, dar amor, pero que también es importantísimo darnos amor propio y tomarnos esos minutos y buscarlo, porque nadie nos lo va a venir a dar. O sea, ojalá en algún momento se logre elevar Sí. a un nivel de ley el tema de los cuidadores primarios, ¿no? Y que haya un sistema nacional que Ujú. pueda proveer de alguna manera, ya sea recursos, Herramientas. herramientas. eh, Ujú, Hay muchas cosas ahí que se pueden hacer. Sin embargo, en lo que eso sucede, creo que también como mamás está bien alzar la voz, ujú. está bien tener también o tratar de concretar también los sueños y las realizaciones Sí, propias. validar tus Sí, sentimientos, tus, proyectos, ¿no? Creo que es súper válido, que no te reduce, eh, a solamente ser mamá y cuidadora. exacto. Y también estas redes de apoyo, eh, también creo que se vale hablar con estas redes de apoyo y Ujú. también expresarles esto de lo que hoy y en este momento estamos hablando. Y si no, les ponen este reel y con mucho gusto yo aguanto lo que me Sí. tengan que decir. Pero creo que hablar con esa red de apoyo, hablar ya sea con el papá de los hijos de las hijas, hablar con Con las las abuelas y amigas. abuelos, con las amigas, a ver, creo que si algo se ha despertado en este momento es un tema de sororidad, Ujú. en el cual las mujeres hemos aprendido a que necesitamos ir hombro con hombro y apoyarnos todas. Entonces, ya si de verdad la fuente primaria, la familia, como red de apoyo, luego la familia es tóxica, Sí, y entonces más vale, luego ¿no? Pero incluso hasta las propias mamás que viven lo mismo que tú, son tu red de apoyo. exactamente, entonces buscar estas redes de apoyo y alzar la voz, porque nos corresponde también y es válido que nosotras podamos también tener un ratito para una meditación, para poder comer, para poder ir al médico Ujú. y ¿saben qué? También para poderse reír, para Claro. juntarse en algún momento con algunas buenas amigas y poderse reír y poder también buscar nuestra salud mental, Ujú. porque sí creo que algo hemos aprendido, espero, como humanidad, Sí, después de la pandemia. es que la salud mental de todas, de todos, de todes se vale y pues
la otra, ¿no? Que creo que también hoy como sociedad avanzamos en un momento en el cual las diferencias se abrazan más que antes, y eso es súper válido porque eso hace también que las personas que tienen discapacidad cada vez sean menos mal vistas. Y creo que hoy es peor la persona que mal ve a una Claro. persona que es diferente. Eso ya no se vale, ya está completamente out, fuera. ¿Y cómo podemos hacer Cancelado. como cancelar? Cancel. ¿Cómo podemos hacer como sociedad, como familia también muchas veces para incluir a las personas con neurodivergencias? Pues mira, no es tan complicado. Hay algunas discapacidades que son muy visibles, ¿no? Si hay una persona invidente, pues sabes que es invidente. Entonces, por supuesto que lo ideal sería que en todas partes, tanto en la parte pública como en la privada, pues se tuvieran ciertas herramientas, ¿no? Como los brailes y, o sea, hay muchas herramientas que se puedan tener. Sin embargo, creo que hay acciones que como personas, o sea, en el ámbito individual, podemos llevar a cabo que nos hacen más incluyentes. Uno, primero, pues por supuesto el no discriminar. Dos, puedes tener ciertas acciones, siempre lo he dicho, por ejemplo, en las escuelas, invita a ese niño, a esa niña con discapacidad, a ese amigo, esa amiga, invítala a la fiesta infantil, que va a ser diferente, sí va a ser diferente, pero todas y todos van a poder aprender de esas experiencias. O sea, no discrimines de antemano. Oía yo el otro día en otro podcast que había una niña con discapacidad y que entonces las mamás o la mamá de otra niña les decía a otras niñitas, ¿no? Ay, no se junten con ella porque tiene una discapacidad, por amor de Dios. O sea, eso ya completamente fue, o sea, es decir, eso ya hasta me da pena decirlo. Entonces, creo que todos podemos hacer esta pequeña acción. Si tú tienes la manera de generar trabajos o tú trabajas en una empresa donde se generan empleos, también abrir estos espacios. abre vacantes para personas con discapacidad. Dales esa oportunidad. Se tienen que hacer adecuaciones, sí, y feliz de la vida también. Y necesarias. Podemos también. ayudar con eso, por supuesto. Entonces, creo que se puede, Flor. O sea, creo que se puede y no son acciones tan complejas. Pero también puedes desde apoyar a otras organizaciones y también si tienes una amiga o una familiar que es cuidadora primaria, sé voluntaria, ofrécete a cuidar, a aprender, porque no es que llegues, o sea, no es que una mamá con una hija o un hijo con discapacidad, tú llegues, toques y digas, ay, vengo a cuidar a tu hijo, en estos 5 minutos tú métete a bañar, no va por ahí, no, o sea, eso tiene que ser con orden y bien planeado y tú tendrías también que aprender, ¿no? Que la persona, o sea, el niño, la niña o el adulto o la adulta con discapacidad, pues te conozca, o sea, generar como un vínculo para que también se pueda quedar contigo. Pero qué tal que un viernes tú te ofreces a ser esa amiga que va y se va a quedar con el hijo, la hija con discapacidad de la persona, de la cuidadora primaria que tú estás viendo que está batallando y le dices, ¿sabes qué? Vete por un café. Exacto, vete por un café, vete al cine, duérmete, báñate, ponte una mascarilla, ¿sabes qué? Prende la televisión, ponte a ver el Instagram, haz lo que quieras, pero las siguientes 2 horas son para mías. ti. Yo me encargo y las horas son tuyas. Entonces, eso podría ser una diferencia tan grande, Flor, que vamos, es que son estas pequeñas acciones, lo que platicábamos de lo del DIF Chiapas, o sea, se pueden hacer estas pequeñas diferencias en las cuales se pueden generar incluso proyectos productivos para poderle acercar a las personas los insumos necesarios para realizar algunos proyectos. Sí, para obtener recursos y además poder generar un proyecto no solo a corto plazo como algunos programas que solo son cierta cantidad mensual, ¿no? Sino generar a largo plazo un emprendimiento. Así es, pero sí se puede y son acciones que no son actos heroicos, son pequeñas acciones, pero que sí se pueden, pues el resultado de eso es cambiarle la vida a otra familia que a lo mejor está padeciendo esos momentos. Escuchar también es otra manera de ayudar. Muchas veces las cuidadoras primarias traemos muchas cosas atoradas en la garganta, entonces se vale también el que alguien tuviera el tiempo y las ganas de ser esos oídos que necesitas, a lo mejor nada más para desahogarte y compartir eso que estás viviendo y que hoy te genera
pues Como algún dices, dolor. a veces simplemente, no necesitamos preguntar, solo escuchar, ¿no? Sí, claro, no aconsejar, solamente Ujú. escuchar. Creo que eso Sí. es súper valioso. Pues yo creo que lo más importante y aquí lo que yo quisiera compartir a quienes nos están viendo o escuchando es que muchas veces también las cuidadoras primarias son reducidas solamente a este rol, ¿no? Y que no concibimos en la mente ni en lo social que puedan desempeñarse en otros aspectos o en otras áreas de su vida, ¿no? En este caso, a mí el conocerte a ti fue como abrir ese como mito que también tenemos como sociedad, ¿no? De esta mamá que lo da todo. Yo te he visto y tú das todo por tus hijos, por los dos, pero también eres esa mujer que siempre está buscando cómo ayudar, qué hacer, cómo lo cambiamos y cómo sí, cómo sí siempre, ¿no? Entonces, en tu trabajo, en la asociación, en las jornadas, o sea, yo creo que eso es como de mi parte, como el total reconocimiento hacia ti y hacia como tú. Yo sé que hay muchas otras mamás cuidadoras primarias que también lo hacen, ¿no? Y que sé que tienen todo en contra en esta sociedad, en este país, y que aún así lo hacen, para mí creo que es de reconocer y de muchas veces inspirar, ¿no? Porque dices, wow, ella con todo lo que tiene que hacer en su día, en 24 horas lo hace, y yo que seguramente ni el 15% de hacer, a veces no puedo, es como, sí se puede, ¿no? No romantizándolo, pero diciendo, se puede. Yo creo que sí se puede, Flor. Yo creo Mm. que, insisto, sí tienes que tener esta red de apoyo, Ujú, pero creo que también nosotras tenemos que buscar también esos espacios y buscar también que cambie, ¿sabes? ujú, Porque también quedarnos en la queja absoluta tampoco nos va a hacer crecer. Insisto, estoy sí. diciendo cosas que Ujú, se vale que mucha gente pueda opinar diferente, ¿no? Yo acepto las opiniones distintas, incluso de muchas de ellas aprendo, pero creo que sí es muy importante el hecho de que también nosotras seamos quienes eh, como que también generemos ese cambio, ¿sabes? ujú, Porque si también nosotras nos quedamos en como en la tragedia, también nuestra vida va a ser muy triste. ujú, Entonces, tenemos que finalmente, pues, volvernos más resiliente. La vida ya nos puso una prueba y nos puso una prueba bien complicada, bien complicada. O sea, te tocan un hijo y es de verdad algo dolorosísimo. Muchas sí. mamás en este momento se podrán reflejar en esto que estoy diciendo. Es bien doloroso, pero lo cierto también es que tienes dos opciones: o te quedas en ese dolor o buscas la manera de poderlo. No es que se te quite lo que yo te Ujú. decía, o sea, no es un duelo que se vaya, o sea, que ya lo viví, ya lo pasé, ya llegué a la aceptación porque ya me enojé, ya lloré y ya todo lo demás. De No, cómo caminar un camino menos doloroso. sí, o finalmente de cómo hacer estas catarsis y cómo Ujú, decir qué sentido le doy a esto que me está pasando, porque si no le encuentro el sentido, puede a ujú, lo mejor ser muy, muy triste. Entonces, hay que, hay que encontrarlo. Y también, pues, hay pues literatura que te puede ayudar, hay podcasts que te ujú, pueden ayudar. En este momento hay mucha información que también nos puede ayudar, insisto, a cambiar ujú, también esa forma en la que normalmente pensamos, o ese lugar, esa sillita en la que ya per se nos sentaron, y hay maneras de cambiarlo, que reta sí, que finalmente incomoda también, ujú, pero pues nos toca porque es, es nuestra vida. O sea, yo cuando veo una cuidadora primaria digo, es que es nuestra vida, o sea, esta es mi historia, ujú, ¿ok? No es una historia que los demás ven 10 segundos y que entonces, señalo y juzgo. No, esta es mi historia. Entonces, yo de mi vida puedo hacer una vida que tenga un sentido y que finalmente encuentre yo el decir, ok, esto es lo que a mí me pasó, ¿qué hago con esto? O sea, puedo quedármelo y ser muy ujú, triste y amargarme la vida yo y amargársela a todos los demás porque ¿cómo es posible que esto me haya sucedido? O finalmente puedo darle la vuelta y puedo dar amor y puedo ujú, entender lo que a lo mejor otras mamás están pasando. Y pues con la fundación no es que estemos
cambiando la vida, no es que realmente el impacto que tenemos sea tan enorme, es un granito de arena, es una semillita ahí que ponemos. Pero yo creo que en la vida de esas personas a las que tocas, ahí sí permíteme contrariarte, yo creo que sí es un gran cambio. A las personas a las que llega ese granito de arena, sí es un gran cambio. Pues que así sea y que muchas mamás en este proyecto bendito encuentren esa luz y esa esperanza que estábamos buscando y que finalmente muchas puertas se nos han cerrado. En temas de discapacidad hay pocas opciones, es un tema que la ciencia estudia poco, es un tema que muchos médicos no se dedican a esto porque no sé si hay o no muchos recursos, pero pues finalmente la discapacidad nos puede tocar a cualquiera, pero sí tiene un margen mayor de incidencia en las comunidades más vulnerables, en las personas con menos recursos. Entonces ahí, insisto, es donde hay que voltear a ver y creo que esta puede ser una pues pequeña esperanza, pero es buscar un cómo sí. Y luego las familias me andan esperando muchísimo tiempo porque nos atoramos con que la guerra, que la pandemia, que los recursos, que los hospitales, que los cambios de los DIFes, etcétera. Pero de verdad, o sea, de parte de nosotros hay mucho amor y muchísimas ganas de que otras mamás, me consta, de que otras mamás pues puedan sentir esta parte de decir, ¿sabes qué? Sí se puede hacer algo. Para mí, sí, sin duda, es eso. O sea, a mí sí me cambió la vida, Floro. Yo pensaba diferente, yo era diferente antes de tener el diagnóstico de mi hija. Y cuando ya la vida te pone algo así tan duro encima, pues sí te vuelves una persona diferente. No sé si mejor o no, pero sí te vuelves diferente y sí te vuelves pues mucho más empática y pues yo todos los días, desde que abro los ojitos hasta que me duermo, estoy pues muchas veces contestando mensajes, tratando de hacer algo por otra persona y juntando todas las piezas del rompecabezas que se necesitan para llevar a cabo pues varios de los proyectos en los que estoy involucrada. Entonces, pues que esto sea para el bien de muchas personas y sí, con mucho amor. Así es, yo creo que hoy cada vez estamos construyendo una sociedad mucho más empática, que creo que la empatía nunca se deja de practicar, ¿no? No tendríamos por qué dejarla de practicar. Y otro comentario que me gustaría hacer para ir finalizando este episodio que se nos fue muy rápido, es que hablamos de amor propio y cuando hablamos de amor propio, eh, siempre lo escuchamos como una receta, ¿no? El amor propio, la receta para todos tus males. Y yo creo que el amor propio también es un proceso, ¿no? También lo aprendemos todos los días, también nos equivocamos en la búsqueda del amor propio y se vale, ¿no? Entonces, para mí es rescatar lo que hemos hablado durante este episodio, es validar todos tus sentimientos, sean buenos, sean malos, porque todos son válidos, ¿no? Nadie sabe el proceso por el que tú estás pasando. Así es. Podremos ser empáticos, pero no estamos pasando por ese proceso, entonces creo que todo es válido. Y como sociedad, como amigas, ser esa red de apoyo para estas madres cuidadoras creo que es valiosísimo y creo que es una manera también muy sororaria de demostrar este amor y este cariño hacia estas madres cuidadoras o a estos cuidadores, ¿no? Entonces, yo te agradezco muchísimo que nos hayas compartido, que nos digan dónde pueden saber más sobre la fundación, sobre todo lo que tú haces. De la Fundación MGAS, pues estamos en todas las redes sociales, @Fundación MGAS de Sol. Ahí nos pueden encontrar, tenemos el correo fundación mgas. También si quieren ser voluntarias, voluntarios. Si quieren ser voluntarias, voluntarios, si quieren donar desde, por supuesto, su tiempo, recursos, cosas en especie, etcétera. Enfocamos mucho a nuestra labor a las comunidades más vulnerables, entonces pues siempre hay muchas necesidades en esas comunidades y pues sí, y en temas también de inclusión y diversidad también estoy súper a sus órdenes
y pues finalmente con muchas ganas de ir sembrando como estas semillitas también en las generaciones más jóvenes para que también decidan dedicar su tiempo a esta parte de poder ayudar. Cuando ayudas, lo que te llevas es infinito. Se vuelve un tema bien bonito porque sabes que al momento en el que tú estás dando sobre todo tu tiempo, lo que te llevas es infinito. Entonces, hay que ayudar. Yo creo que en este afán de crear estas redes de apoyo, también es indispensable como comunicar muchas veces lo que ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, mira lo que hacen en esta asociación, mira que si tienes tiempo puedes dedicarlo a este lugar. Creo que siempre, como lo sabemos, ¿no? En las organizaciones de la sociedad civil, nunca sobran manos, al contrario, siempre hacen falta. Entonces, pues, como ya decía yo desde el principio, seamos estos generadores de cambio, ¿no? Desde que pensamos que es mínimo, pero creo que como se lo repetía también a Mary Rose, cuando llegamos a las vidas de otras personas, para ellos puede ser un gran cambio, ¿no? Entonces, 5 cosas que no sabemos de ti antes de despedirnos. 5 cosas que no saben de mí. Pues 1, que corrí 2 maratones y me quedé por correr un tercero, corrí 2 maratones en Nueva York y me quedé por correr un tercero en Chicago. Fíjate que el anterior episodio nos decía que en 1970 las mujeres pudieron correr por primera vez maratones en Estados Unidos. Así es. El tema de correr es algo importante porque también tiene, pues en general, ¿no? Los deportes tienen también una parte de protesta, una parte política también importante del papel que jugamos las mujeres dentro del deporte. Esa es una. 2, que me hubiera encantado que cuando elegí estudiar Derecho, estaba yo entre filosofía, historia del arte y Derecho. Y pues decidí finalmente estudiar Derecho porque mi papá es abogado. Entonces, ahí creo que esa también. 3, que pues no sé cocinar nada, absolutamente nada. Entonces, admiro profundamente a las personas que saben cocinar y sobre todo a quienes sin estudiar saben el tema de meterse a la comida. Entonces admiro muchísimo a la gente que cocina rico. 4, y se les agradece. Exactamente, y se les agradece mucho. 4, que soy cinta negra en karate, en taekwondo. Eso no lo sabía. No, estudié karate muchos años de mi vida, de chiquita, desde Karate Kid, por supuesto. Soy súper ochentera, entonces estudié taekwondo en Hidalgo muchos años y llegué a cinta negra. Y 5, que 5, que soy una gran lectora. Me gusta mucho leer. Consumo libros de todos, pero creo que esa sí ya se la sabían. Que me gusta leer mucho. Y ¿qué será otra? Ya sé. Que yo era seguidora de Wendy Guevara desde antes de que entrara a la casa de los famosos. Para que no vean que soy tan nerd, para quitarme un poco lo nerd. Quiero que sepan que yo ya era seguidora de Wendy Guevara desde mucho antes. Antes de ser tan famosa. Yo ya era seguidora de Wendy Guevara en la casa de los famosos. No me ha dado tiempo de ver como la temporada de Casa de los Famosos, pero a Wendy Guevara yo ya la conocía y he sido una gran admiradora, sobre todo por su historia de vida. Su resiliencia y la capacidad que ha tenido de cambiar las mentes de muchas personas. Entonces, esa sí no se la sabía. Sí, esa sí no la sabíamos, ¿ves? Pero mira, qué divertida. Así es. Y bueno, para despedirnos tenemos el famoso pilón. A ver qué nos dice. A ver, saca el etiquetito. Yes. Ahí está. A ver si lo... Sí. Pero otra cosa que no saben de mí es que veo poco, así que le va a tocar a Flor leerla. Lo va a leer por mí, por sorora, por ser sorora. Dice, solo en 63 países se cumplen las normas mínimas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo, donde se estipula que las madres deben disfrutar
14 semanas de licencia de maternidad retribuida. Mira. Muy al caso, muy al caso, hoy, muy al caso con lo que platicamos hoy, porque bueno, ya tendremos oportunidad de echarnos otra plática, pero creo que también el tema de los derechos laborales de las mamás también son muy importantes, las salas de lactancia y todo lo que hay que platicar alrededor de las mamás trabajadoras también es súper importante. Sí, y el tema de los días de vacaciones, también decía Patti, es que las mamás siempre en su afán de cumplir con este rol de mamá y de cuidadora, nunca disfrutan esos días de vacaciones, ¿no? Siempre lo piden a cuenta de vacaciones para el Festival del Niño, claro, para llevarlo a la cita médica. Entonces sí es un tema también, ¿no? Entonces, es un tema a tratar que espero que pronto podamos también platicar, porque es importante poner todos estos temas sobre la mesa, sin duda, Flori. De veras, qué espacio tan importante el tuyo. No, pues muchas gracias a ti. Yo feliz de tenerte. Y pues síganos en Voces Sin Filtro. Ya saben, nos encuentran en YouTube, en Spotify. Y pues ahí un adelantito en mi cuenta en Flor Repara en Instagram. Muchas gracias y esto fue Voces Sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Hasta la próxima. Esto fue un episodio más de Voces Sin Filtro, en donde juntas construimos un espacio seguro. Mis redes son Flor-Repara en Insta, Twitter y TikTok. Te espero en el próximo episodio.